¿Has oído hablar de Ittai el Geteo? Tal vez no, pero su lealtad, su valentía y su determinación en uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel lo convirtieron en el soldado más leal de toda la Biblia. Esta no es solo una historia antigua, es una lección de vida sobre el honor, la decisión, la firmeza y el verdadero significado de la palabra lealtad. En este video vas a descubrir cómo un extranjero, que ni siquiera era israelita, estuvo dispuesto a dar su vida por un rey que apenas conocía. Pero algo más fuerte estaba en juego. Algo que vas a entender solo si te quedas hasta el final. Y para que te quedes atrapado, ¿qué tiene que ver un guerrero filisteo con la profecía que cambiaría el destino de David y su familia para siempre? Si te interesa el valor, el sacrificio y los hombres que se enfrentaron al destino con el pecho descubierto, quédate. Dale like ahora mismo si te gustan estas historias, suscríbete para no perderte ninguna, y comparte este video con alguien que ame las leyendas reales que inspiran. Y responde en los comentarios, ¿qué es para ti la verdadera lealtad? ¿Alguna vez estuviste dispuesto a quedarte cuando todos se fueron? Ahora sí, vamos con la historia completa. El trono de Israel temblaba, y no por un ejército enemigo, no por una plaga ni por el hambre, sino por algo mucho más doloroso, algo que desgarraba el alma desde adentro, la traición de la propia sangre. David, el rey guerrero, el salmista, el pastor convertido en leyenda, no enfrentaba esta vez gigantes como Goliat, ni ejércitos extranjeros. En esta ocasión, su enemigo era su propio hijo, Absalón. Imagina la escena. Jerusalén está tensa. Los corredores del palacio, silenciosos. Las sombras se alargan. Hay miedo, murmuraciones. El pueblo se divide. Algunos claman por David, pero otros empiezan a mirar con simpatía a Absalón, el joven carismático, hermoso, audaz, que había robado el corazón de muchos israelitas con promesas y discursos dulces como la miel. Pero lo que escondía en su corazón era veneno. Absalón no solo quería el trono, quería a David fuera del mapa, muerto, humillado, borrado de la historia. Y lo peor es que sabía cómo hacerlo, conocía sus fortalezas y también sus debilidades. Y así comenzó el golpe. David, informado del complot, no tuvo opción, tuvo que huir. Rápido, sin gloria, sin ejército bien preparado, sin tiempo para discursos ni estrategia. Solo tomó a sus fieles, a su familia, y escapó como un hombre común, descalzo, con el corazón hecho trizas y la cabeza cubierta de ceniza. ¿Lo puedes imaginar? El hombre que había sido ungido por el profeta Samuel, el que derrotó osos, leones, y al gigante Goliat con una simple piedra, ahora huía como un fugitivo. Y aquí es donde aparece una figura que cambiará todo. Una figura que, si parpadeas al leer la Biblia, podrías pasar por alto, pero que representa una de las muestras de lealtad más puras y potentes de toda la historia sagrada. Su nombre, Ittai, el Geteo. Y si ya ese nombre no te dice mucho, escúchame con atención, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia bíblica, es una lección de vida. Ittai era un extranjero, no era israelita. No era descendiente de Jacob, era Geteo, es decir, venía de Gat. Y si ese nombre te suena familiar, es porque sí, Gat era la ciudad natal de Goliat. Sí, ese Goliat, el que David mató de una pedrada y una espada. Y ahora, un guerrero de esa misma ciudad, caminaba entre las filas de los que acompañaban al rey David. ¿Lo ves? Aquí ya empieza a formarse una paradoja épica. Un hombre del mismo pueblo que una vez enfrentó a Israel, ahora caminaba junto a su rey, en silencio, con la mirada firme, sin miedo. Y lo más impactante, nadie se lo había pedido. David, al verlo, quedó sorprendido. Se acercó y le habló con sinceridad. ¿Por qué vienes tú también con nosotros? Regresa y quédate con el nuevo rey. Eres extranjero, incluso desterrado de tu tierra. No tienes por qué seguir sufriendo por mi causa. Apenas llegaste ayer. ¿Y ya quieres enfrentarte a este destino? No. Vuelve atrás. Sé libre. Sé sabio. Y aquí, amigo mío, es donde ocurre el momento que lo cambia todo. Porque mientras otros estaban huyendo de David, mientras amigos de años lo traicionaban, mientras sus propios compatriotas se daban vuelta por conveniencia, Ittai se quedó. Pero no solo se quedó. Respondió con una frase que es imposible de olvidar. Vive el Señor, y vive mi Señor el Rey. Que donde quiera que esté mi Señor el Rey, para muerte o para vida,
allí estará también tu siervo. Piénsalo bien. Un hombre que no tenía ninguna obligación, que ni siquiera compartía religión o sangre con David, que recién había llegado, que podría haber tomado ese momento como excusa para salvar su piel, para esconderse, para adaptarse al nuevo régimen. Decide quedarse. Decide morir si es necesario. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Eso no es estrategia política. Eso no es conveniencia. Eso es lealtad pura. Sin condiciones. Sin contratos. Y quiero que recuerdes esto para más adelante. Ittai no conocía el futuro. No tenía garantías. Solo tenía una cosa en el corazón. Su palabra. Y en esa palabra estaba contenido algo más grande que él. Un llamado. Un destino. Algo le gritaba por dentro que su lugar estaba al lado de David. No por lógica, sino por propósito. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué un guerrero extranjero estaría dispuesto a seguir a un rey en desgracia? ¿Por qué apostar su vida por un hombre perseguido, humillado y quebrado? La respuesta no está del todo escrita en letras, pero sí se siente en la historia. Porque a veces, hay momentos donde el alma reconoce un propósito más grande que la supervivencia. Ittai no necesitaba pruebas. No necesitaba milagros. Lo que tenía delante era suficiente. El rostro del rey David, llorando mientras huía, no le inspiró lástima, le inspiró respeto. Y ese respeto se convirtió en acción. Y esa acción lo convertiría en leyenda. La respuesta de Ittai no solo estremeció a David, estremeció a todos los que estaban cerca. Porque mientras muchos soldados y oficiales dudaban, murmuraban o pensaban en cambiar de bando, este extranjero sin historia previa en Israel estaba dispuesto a morir por el rey. Y eso no pasa desapercibido. Recuerda esto, porque será vital más adelante. A veces, la lealtad no se demuestra en años de servicio, sino en una decisión de segundos que lo cambia todo. David, un hombre entrenado en el dolor, sabía reconocer la autenticidad. Sabía cuando un juramento venía del corazón. Y lo que vio en los ojos de Ittai fue fuego, pasión real, determinación de acero, y lo más raro de todo, desinterés total. Ittai no pedía cargo, no pedía recompensa, no preguntó si David volvería al trono, no preguntó si habría botín, solo dijo, donde tú estés, estaré yo también. Y eso, amigo mío, desató algo en David, porque cuando alguien te ama sin condiciones, cuando alguien está dispuesto a luchar por ti aunque no ganes nada, te levanta el alma. Y aquí empieza la transformación de Ittai, porque ese día no solo se ganó el respeto del rey, se ganó una misión. Mientras David organizaba a los pocos hombres que le quedaban, los dividió en 3 columnas para la batalla que se avecinaba. Una columna estaría dirigida por Joab, su comandante veterano, otra por Abisai, hermano de Joab, y la tercera, por alguien inesperado, Ittai, el geteo. ¿Lo puedes creer? Un extranjero, que apenas había llegado, que no tenía historia en la nación, ahora estaba al mando de 1/3 del ejército de David. Eso no es suerte, eso es destino. Pero no te confundas, David no era ingenuo. Él no ponía a cualquiera en posiciones de autoridad, y menos en tiempos de guerra. Si lo puso ahí, fue porque vio en él lo que pocos tienen, convicción y carácter. Y aquí viene algo que tienes que recordar también para entender lo que ocurrirá más adelante. Cuando el caos sacude una nación, los verdaderos líderes emergen del polvo. Y no siempre son los que tienen títulos o linaje. A veces, son aquellos que simplemente se niegan a dar la espalda. Y eso fue Ittai. No pidió honor, no pidió herencia, solo pidió estar donde David estuviera. Y ese fue el boleto que lo llevó directo al corazón del conflicto, y al corazón del rey. Ahora, imagina a Ittai, comandando tropas, marchando junto a veteranos, dando órdenes, siendo escuchado, protegiendo al rey. Lo que era un forastero, ahora era un líder. Lo que era un rostro desconocido, ahora era un referente. Y todo eso ocurrió en cuestión de días. Pero hay algo más profundo aquí, algo que conecta con nuestras propias vidas. Porque todos, en algún punto, nos hemos sentido como Ittai, fuera de lugar, ajenos, ignorados, mirando desde afuera un mundo al que creemos que no pertenecemos. Pero escúchame, la historia de Ittai te grita algo al oído. No necesitas tener un pasado para marcar el futuro. Él no tenía historia con David, no había peleado con él en Siclac, ni en Hebrón, ni cuando huía de Saúl.
No compartía el linaje de Judá ni de Benjamín. No era descendiente de Abraham. Pero tenía algo más poderoso que todo eso: decisión. Y cuando tomas decisiones alineadas con propósito, el mundo espiritual se mueve. El favor te alcanza. El liderazgo llega. Y aquí es donde empieza una transición aún más intensa. Porque la guerra ya no era una probabilidad. Era inminente. Absalón avanzaba. Miles lo seguían. Jerusalén había caído en sus manos. Pero en los bosques de Efraín, el destino de Israel estaba por definirse. Ittai iba en primera línea. Ahora, respira hondo. Porque en esta parte, la Biblia es sutil. No nos da muchos detalles sobre las acciones de Ittai en la batalla. Pero su sola posición lo dice todo. No era un simple espectador. No era un soldado más. Era un general de confianza, al nivel de Joab y Abisai. Y aquí quiero que tomes nota, porque es importante para lo que vendrá después. Las posiciones que Dios te da no siempre vienen después de años. A veces, vienen tras una sola decisión correcta. Y lo que determines hacer en tu día de prueba puede abrirte puertas que ni imaginabas. Ittai fue probado una sola vez. Y no falló. Y esa prueba lo elevó. No solo ante David, sino ante la historia. Ahora, tal vez tú te preguntes, ¿es posible tener un corazón así? ¿Es posible ser así de leal, así de firme, así de valiente, en tiempos donde todo parece desmoronarse? La respuesta es sí, pero no se trata de fuerza. Se trata de identidad. Y en Ittai vemos algo que deberíamos tatuarnos en el alma. Tu procedencia no determina tu lealtad. Tu pasado no limita tu propósito. Y tu historia puede comenzar en medio de una batalla. El bosque estaba silencioso, pero cargado de tensión. Las hojas crujían con cada paso. El aire era denso, húmedo, pesado, como si el mismo cielo estuviera conteniendo el aliento. El ejército de Absalón se acercaba, confiado, numeroso, brutal. Pero ahí estaban ellos, los leales, los que no abandonaron, los que decidieron quedarse. Y entre ellos, Ittai. ¿Lo recuerdas, verdad? Aquel extranjero que juró lealtad. El que no tenía historia ni herencia, pero que ahora estaba al frente de una división de combate. Aquí es donde la Biblia lanza una de las escenas más impresionantes y a la vez trágicas. La batalla no se peleó en las murallas de una ciudad. No fue en campo abierto. Fue en el bosque de Efraín. Y ese bosque se tragó a más hombres que la espada. Literalmente, el terreno era traicionero. Huecos, raíces, desniveles, emboscadas. Y eso jugó a favor de David. Aquí viene lo que te pedí que recordaras antes. Cuando estás del lado correcto, el mismo entorno puede volverse tu aliado. El lugar que parecía un obstáculo se vuelve tu escudo. Y el bosque, que para muchos fue un laberinto de muerte, para Ittai y los suyos fue un campo de victoria. Porque no es el terreno lo que define la victoria. Es quien te lidera. Y ese día, bajo la dirección de hombres como Joab, Abisai e Ittai, el ejército fiel a David venció. Sí, venció. Pero con la victoria, vino también la tragedia. Absalón, el hijo rebelde, fue atrapado por su propio cabello en una rama mientras huía. Joab lo encontró y lo ejecutó, a pesar de las órdenes de David de tratar con suavidad a su hijo. Y fue ahí, justo ahí, donde David rompió en llanto. No por la guerra, no por el trono, no por los soldados perdidos, sino por su hijo. Y aquí aparece otra clave que conecta todo lo que has visto. La victoria externa no siempre sana el dolor interno. Puedes ganar una guerra, pero perder una parte de tu alma en el proceso. Ittai había luchado, había demostrado valentía, había liderado hombres a la batalla y protegido la vida del rey. Pero ese día, en medio de la celebración de los fieles, David lloraba. Y ahí, otra vez, Ittai no se aleja. No está registrado que se acercara con palabras. No dio discursos. No reclamó honores. No pidió recompensa. Pero estaba ahí, presente, silencioso, leal. Y eso, amigo mío, es más poderoso que 1000 palabras. Porque hay momentos donde no necesitas que alguien te hable. Solo necesitas que no se vayan. Y Ittai no se fue. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántas personas en tu vida se quedan cuando no hay fiesta? ¿Cuántos siguen caminando contigo cuando ya no hay gloria? Cuando la guerra termina y solo quedan lágrimas y polvo. Ahí es donde se conoce al verdadero soldado.
Y es aquí donde podemos ver el legado de Itai. Porque no fue famoso como Moisés. No hizo milagros como Elías. No escribió salmos como David. Ni derrotó gigantes como Goliat. Pero fue fiel. Y en la Biblia, eso lo cambia todo. Jesús no dijo bien hecho, buen y talentoso siervo. Dijo, bien hecho, buen y fiel siervo. Y eso es lo que fue Itai. Un extranjero, sin herencia, sin promesas, pero con un corazón tan grande, que Dios mismo lo registró en la historia sagrada. Y ahora, más de 3000 años después, estamos hablando de él. Alto ahí, ¿estás sintiendo lo mismo que yo? Si esta historia te está inspirando, si algo dentro de ti se está moviendo con esta épica lección de vida, dale like ahora mismo y suscríbete al canal, si amas a tu mamá. Sí, así como lo oyes, no cuesta nada, pero nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote estas historias increíbles. Y si ya lo hiciste, gracias, porque ahora viene la conclusión más impactante. La historia de Itai el Geteo es una de esas que podrían pasar desapercibidas si lees la Biblia a la ligera. Un par de versículos, un momento de guerra, un juramento breve. Y sin embargo, lo que se esconde detrás es una cátedra de lealtad, honor y propósito. Porque no todos estamos llamados a matar gigantes, pero todos estamos llamados a ser fieles. No todos tendrán el nombre grabado en libros de historia, pero el cielo sí lleva cuenta de los que se quedaron cuando todos se iban. Y hoy, tú y yo podemos decidir ser como Itai. Cuando las cosas se pongan difíciles, cuando los líderes caigan, cuando la batalla parezca perdida, ¿qué harás tú? ¿Te quedarás como él? ¿Te levantarás como él? ¿Te atreverás a decir, vive el Señor y vive mi alma que no te dejaré ni en la vida ni en la muerte? Porque si lo haces, tal vez no ganes reconocimiento inmediato. Tal vez nadie te aplauda. Tal vez ni siquiera te entiendan. Pero Dios sí te verá. Y créeme, Él honra a los que permanecen. Ahora, hazte esta pregunta. ¿Quién en tu vida necesita un Itai? ¿A quién puedes demostrarle lealtad incondicional? ¿En qué área has estado esperando aprobación, cuando lo único que necesitabas era decidirte? Porque el momento para ser valiente es ahora. Y si algo aprendimos hoy, es que la fidelidad no tiene nacionalidad. El coraje no depende de la sangre. Y el llamado puede venir en cualquier momento. Así que la próxima vez que te sientas pequeño, invisible o fuera de lugar, recuerda a Itai. No tenía historia, no tenía título, no tenía herencia, pero tenía fuego en el alma. Y eso, amigo mío, fue suficiente. Gracias por ver este video. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete para más relatos como este. Y recuerda, aquí, cada historia tiene un propósito, y cada alma fiel, una corona reservada. Nos vemos en el próximo video. Y no olvides ser como Itai.